No se te escucha, Camilo. Ahí está. ¿Qué tal? De nuevo, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este último encuentro en este tercer programa de formación y actualización en Derecho Constitucional. Les recuerdo que todos los anteriores encuentros los pueden ver en el canal de YouTube del Instituto. Ahora les voy a dejar en el chat para que lo puedan encontrar. Bueno, simplemente darle la bienvenida al doctor Manili y a la doctora Adriana, y bueno, para comenzar. Se escucha. Es el micrófono de Adelina. Adelina, voy a silenciarte el micrófono un segundito, ¿sí? Ah, porque está duplicada, por eso. Lo tengo apagado. Que silencies uno de los dos dispositivos. Sí, no, ahí lo cerré desde acá, ¿sí? Entré a una reunión de Zoom que tengo, ya está, ya entré. Listo, ya fue. Bueno, ¿te parece, Camilo? Entonces damos comienzo. ¿Sí? Bien. Ante todo, bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta última jornada, como les decía Camilo, de este tercer programa de formación y actualización en Derecho Constitucional. Como siempre les vengo diciendo, para mí es un placer estar reeditando este curso con ustedes, así que agradezco no solo a Fernando y a Camilo, sino a toda la gente del instituto, al doctor Pablo Pereira y a todo el equipo de trabajo. En esta oportunidad le quiero agradecer a los doctores Manili y a la doctora Adelina Loiano, pero también quiero hacer extensivo el agradecimiento a todos los expositores que hemos tenido a lo largo de estos días. Voy a presentarlos para, como lo venimos haciendo en los anteriores encuentros, presento a los dos expositores, así después ellos se van a expedir, primero el doctor Manili y después la doctora Adelina Loiano, así ustedes bien ya saben que van a hablar sobre el margen de apreciación ante el control de convencionalidad. Y también va a hablar el doctor Manili de inconstitucionalidad por omisión, que asimismo van a ver que van a tener un nuevo material subido al Drive que tiene todo lo que venimos mandando durante el curso. Así que bueno, además le quiero agradecer a todos ustedes de las distintas departamentales que se han conectado en todos estos encuentros y de esta manera les voy a contar algunos de los datos más salientes de la trayectoria profesional de ambos profesores que tenemos el gusto de escuchar esta tarde. La doctora Adelina Loiano es abogada, profesora tanto en Derechos Humanos como en Derecho Constitucional en las universidades de Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad UCES, en la de Lomas de Zamora, y también, obviamente, es profesora en grado y en posgrado, es investigadora de la UBA, es la coordinadora del posgrado de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Constitucional, es docente en la Escuela de Abogados del Estado y también de la Escuela Judicial de la Nación, y cuenta en su haber con plurales publicaciones vinculadas a la materia. Y además, en relación al doctor Pablo Manili, para tratar de ser breve, porque los currículos de ambos son muy extensos, también es abogado, profesor de grado, posgrado y doctorado. Es profesor invitado en numerosas universidades nacionales y extranjeras, profesor en la Universidad de Lomas de Zamora y profesor, les pido por favor el tema del micrófono, no sé si se está escuchando acoplado. Y como les decía, el doctor Manili va además titular de Derecho Constitucional en la UBA, es autor de innumerables obras vinculadas al derecho constitucional, tiene más de 20 obras y acaba de publicar el Tratado en Derecho Constitucional. Ha sido nombrada personalidad destacada del derecho en las ciencias jurídicas, en realidad por la legislatura porteña. Y bueno, y podríamos seguir referenciando algunos datos más de sus trayectorias profesionales, pero creo que es más interesante escucharlos a ellos, así que en el orden no presentado, sino en el orden que les denombré al principio, primero el doctor Manili y después la doctora Loiano, van a hacer uso de las palabras. Si quieren pueden dejar las preguntas en el chat, que yo las voy a ir registrando, y si no, al finalizar hacemos lugar a apertura de micrófonos para que puedan preguntar. Muchas gracias a todos y los dejo con los expositores. Buenas tardes, gracias a todos por estar, gracias a la doctora Vilsic y al Instituto de Estudios de la Suprema Corte Bonaerense por esta amable invitación. Me han pedido que hablemos un poco sobre el tema de la inconstitucionalidad por omisión. Como todos sabemos, la Constitución contiene normas, principios y valores. Contiene derechos y contiene normas que organizan el poder. Algunas cuestiones la Constitución las regula en forma expresa y otras cuestiones las regula en forma implícita. E incluso a través de sus silencios la Constitución también ordena conductas. Pues bien, la Constitución puede ser
violada o lesionada tanto por acción como por omisión. Uno siempre piensa, cuando se habla de inconstitucionalidad, uno piensa en las leyes inconstitucionales o en los decretos inconstitucionales. Pero a veces se deja de lado el tema de las no leyes o los no decretos o las no medidas que también violan la Constitución. ¿Qué quiero decir con no leyes? Leyes que la Constitución manda dictar, decretos que el Poder Ejecutivo debería dictar, medidas de cualquier tipo que se deberían adoptar y que no se adoptan. Entonces, la primera premisa sobre la que quiero asentar esta charla es que la Constitución puede ser violada tanto por acción como por omisión. Entonces, lo que vamos a estudiar son las omisiones inconstitucionales. Este era un tema que aparecía implícito en la Constitución hasta la reforma del año 1994. En la gran reforma del año 94, el artículo 43, cuando regula el amparo, cuando constitucionaliza el amparo, dice que el amparo es admisible frente a actos u omisiones. Ahí quedó expresamente consagrado el amparo contra omisiones. Es decir, de cualquiera de las dos maneras se puede violar la Constitución. Además, el Pacto de San José de Costa Rica, que como todos sabemos tiene jerarquía constitucional, en su artículo 1 establece el deber del Estado no solo de respetar, sino también de garantizar los derechos. Entonces, esto significa que cuando el Estado ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, se comprometió no solo a no violar los derechos, que sería una obligación pasiva, Estado, no me violes los derechos, sino también a garantizarlos, es decir, a una obligación activa de tomar todas las medidas que sean necesarias para que los derechos que aparecen en los pactos internacionales de derechos humanos puedan ser gozados por todos y puedan ser efectivos, puedan ser de plena aplicación práctica y no que queden en la letra del papel. Entonces, sobre estas bases vamos a organizar nuestras charlas. Primer punto, ¿en qué materias se presenta la inconstitucionalidad por omisión? Y aquí también caben algunas aclaraciones, porque generalmente se asocia la inconstitucionalidad por omisión con los derechos económicos, sociales y culturales. Generalmente se piensa que el área en la cual florece la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión es esa, es decir, aquellos casos en los cuales el Estado omite garantizar, por ejemplo, el acceso a la educación, por ejemplo, el acceso a la salud, por ejemplo, el acceso a la vivienda digna, como es el 14. Pero bueno, no es solamente en materia de derechos económicos, sociales y culturales que se aplica la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión. Si bien esa es el área donde tal vez más útil es la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión, también se aplica en muchas otras áreas. Y voy a dar algunos ejemplos. En un caso de la década del 2000 que se llamó Mignone, la Corte Suprema ordenó al Estado Nacional que tome todas las medidas necesarias para que los procesados no condenados, es decir, los presos sin condena, puedan votar. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un derecho típicamente político, que es el derecho al voto, que para poder ser ejercido el Estado tuvo que adoptar toda una infraestructura para que en las cárceles esta gente pueda emitir el voto. Entonces, derecho político con una inconstitucionalidad por omisión. No había estructura necesaria para emitir el voto de esta persona. Otro ejemplo, y ahora voy a derechos de tipo civil. El tema de las cárceles. Ustedes saben que nuestro artículo 18 establece que las cárceles serán sanas y limpias y no serán para el castigo de los reos detenidos en ellas. Pues bien, en un caso del año 2005 llamado Verbitsky, la Corte Suprema intimó a la provincia de Buenos Aires a presentar un plan de saneamiento y de mejora de las cárceles porque estaba omitiendo la provincia de Buenos Aires garantizar el derecho a que las cárceles sean sanas y limpias. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de derechos civiles en este caso que eran lesionados por una inconstitucionalidad por omisión.
En materia procesal también hay inconstitucionalidades por omisión. 3 normas de la Constitución Nacional ordenan que haya juicio por jurados. Y no hay juicio por jurados a nivel federal. Lo hay en la provincia de Córdoba, lo hay en la provincia de Buenos Aires, pero las 3 normas de la Constitución que mandan que el proceso penal se lleve a cabo por jurados están incumplidas. Ahí hay otra inconstitucionalidad por omisión. Otro ejemplo de una inconstitucionalidad procesal es la inexistencia en la Argentina, a nivel federal, de normas que vehiculicen el derecho de réplica. Si tú quieres reclamar frente a un medio periodístico para ejercer un derecho de réplica y el medio no te lo permite, vas a tener que recurrir a la figura de amparo, con todas las limitaciones y con todos los tropiezos que tiene el amparo. Mientras que en otros países, o en algunas provincias argentinas, existe una acción tipificada para el ejercicio del derecho de réplica. Por ejemplo, en Perú, por ejemplo, en Costa Rica, pero también está en la provincia de Entre Ríos, en una ley de procedimientos constitucionales, y en la provincia de Tucumán, que tiene un código procesal constitucional. Pero a nivel federal, ahí tenemos una inconstitucionalidad por omisión en un tema procesal. Ahora bien, sigo profundizando este tema de en qué materias se dan. Vimos que se dan derechos económicos y sociales, en derechos políticos, en derechos civiles y en derechos de tipo procesal. Pero no se agota en los derechos, sino que también en la organización del poder. En Argentina hay inconstitucionalidades por omisión. Ejemplo, 3 ejemplos voy a dar. La reforma del 94 ordenó la creación de una comisión bicameral permanente para el seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados. Esa comisión recién se creó en el año 2006. Es decir, del 94 al 2006, 12 años, hubo en un tema de organización del poder una inconstitucionalidad por omisión. Otro ejemplo, la Auditoría General de la Nación. Nunca se reglamentó. Tenemos una ley que regula la auditoría que fue sancionada 2 años antes de la reforma del 94. La ley es del 92. Desde que la reforma le dio jerarquía constitucional a este órgano y estableció ciertas pautas para su funcionamiento, no se modificó esa ley. Ahí también tenemos una inconstitucionalidad por omisión. Y la más palmaria de todas, la más alevosa de todas, el tercer ejemplo que voy a dar, es el tema del defensor del pueblo. Ustedes saben que desde el año 2009 no tenemos defensor del pueblo en la Argentina. Llevamos 12 años con el cargo vacante. Encima en 2013 también se le venció el mandato al defensor del pueblo adjunto, o sea que ni siquiera tenemos un suplente. Tenemos un órgano constitucional que la propia Carta Magna manda crear en el artículo 86 con una ley reglamentaria, pero con el cargo acéfalo. Entonces, el tema de la inconstitucionalidad por omisión, para sintetizar este punto, se da en todas las áreas del derecho constitucional, en las áreas de los derechos y en las áreas del poder. Las omisiones del Estado, lamentablemente, existen en todos los ámbitos. Nuestra función como abogados, como juristas, como jueces, como académicos, es la de proveer soluciones. Proveer soluciones para estos problemas y para que la Constitución funcione, rija, obligue, la podamos palpar en la práctica. Pues bien, ¿cuáles son los mecanismos entonces que existen en el derecho argentino y en el derecho comparado para paliar los casos de inconstitucionalidad por omisión? El más común son los mandamientos de ejecución. Los mandamientos de ejecución no son nuevos, aparecieron por primera vez en la Constitución de la provincia de Entre Ríos del año 1933. Aparecen regulados en las constituciones patagónicas, Tierra del Fuego no, pero sí Santa Cruz, Chubut y Río Negro, es decir, las patagónicas con excepción de Tierra del Fuego. ¿Y en qué consisten los mandamientos de ejecución? En esas 3 provincias tienen una regulación muy similar. Dicen más o menos así las normas. En aquellos casos en que una norma constitucional o legal le imponga a un poder del Estado realizar una determinada conducta, adoptar una determinada medida, implementar una determinada política de Estado,
si no lo hiciera, cualquier damnificado puede acudir en forma directa al Superior Tribunal de la provincia. Atento con esto. No hace falta recorrer todas las instancias. Es una acción directa ante el Superior Tribunal de la provincia que va a emplazar a los órganos del Estado remisos a que cumplan con su obligación. Y en caso de que no lo hicieran dentro de cierto plazo, va el Tribunal Superior a adoptar una medida concreta, puntual, para paliar los efectos de esa inconstitucionalidad por omisión. El amparo puede ser utilizado subsidiariamente como un mandamiento de ejecución. Es decir, si bien a nivel federal no tenemos estos mandamientos tan bien regulados, tan específicos, como están en esas constituciones provinciales, no nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso Siri de 1957, cuando nació el amparo, en realidad lo que hizo la Corte fue subsanar una inconstitucionalidad por omisión. Es decir, al señor Siri se le habían violado ciertos derechos y no tenía una norma que le permita vehiculizar ese reclamo en forma breve, rápida, expedita, sencilla. Y la Corte le proveyó esa solución. Y lo mismo podemos decir en materia de derecho de réplica, en materia de legitimación colectiva del amparo, porque eso ocurrió en Ekmeljian con Sofovich. En Ekmeljian con Sofovich se conjugaban dos procesos distintos. El ejercicio del derecho de réplica, al que ya me referí antes, y el amparo colectivo, porque el legitimado no era un afectado directo, sino que actuaba en representación de un grupo. Pese a que no existía en ese momento ni ley de ejercicio del derecho de réplica, ni ley de amparo colectivo, la Corte en el año 92, es decir, antes de la reforma, le garantizó al profesor Ekmeljian en su demanda contra Sofovich ese derecho. Es decir, dentro de los mandamientos de ejecución debemos contemplar al amparo como un medio que sirve para salir del paso, pero se podría crear, se debería crear a nivel federal un mandamiento de ejecución para sanear las inconstitucionalidades por omisión. Esta es la primera herramienta, el primer mecanismo que les quería nombrar, ¿no? Hay otros. Segundo, utilizar otros derechos para cubrir, para solucionar las inconstitucionalidades por omisión. Por ejemplo, el derecho a no ser discriminado. Hay veces que ciertas normas estatales no regulan un determinado instituto, y si uno acude al derecho a no ser discriminado puede obtener una solución. Por ejemplo, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se planteó un caso que se llamó de Vries, con B corta, de Vries, donde una señora decía, mire, en la legislación de mi país, creo que era Bélgica el país, no se me permite acceder a la pensión, pero a los hombres sí. Entonces esto me está discriminando. Discriminación en razón del género. El hombre puede acceder a una pensión, la mujer no. Entonces, por aplicación del derecho a no ser discriminado, se creó un mecanismo para sanear esa inconstitucionalidad por omisión de la mujer que no podía acceder a la pensión. Lo mismo se puede utilizar el debido proceso. El derecho al debido proceso también puede ser utilizado como una forma de vehiculizar, proponer a la judicatura un reclamo. Hay un caso de la Corte Europea de Derechos Humanos que se llamó AIREI, donde una señora quería tramitar un divorcio, no le proveían abogados gratuitos, los abogados eran muy caros, y si bien ella hubiera podido patrocinarse sola, porque no era exigido el patrocinio letrado, era muy complejo el proceso, entonces era obvio que ella no podía llevarlo adelante. ¿Qué dijo la Corte Europea de Derechos Humanos? Dijo, ahí hay una inconstitucionalidad, porque ustedes no tienen regulado un mecanismo, omitieron regular un mecanismo que le permita a esta señora llevar adelante su caso con un adecuado asesoramiento. Eso viola el debido proceso de esta señora. Lo dijo la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, fíjense cómo
a través de la no discriminación, a través del debido proceso, venimos a llenar las lagunas que el sistema jurídico deja en algunos aspectos. Tercer mecanismo, y tal vez sea el más novedoso, es una doctrina creada allá por el año 2005-2006 por la Corte Constitucional de Colombia. Ustedes saben que Colombia tiene un sistema concentrado de control de constitucionalidad, una corte muy activista, una corte muy prestigiosa, y en una sentencia de ese año, que luego fue profundizada en otras del 2007, del 2008, inventó la doctrina del estado de cosas inconstitucional. ¿Qué dijo la Corte colombiana? Frente a un caso puntual de una persona que hacía un planteo, creo que era de acceso a la salud el planteo, pero poco importa cuál era el objeto. La Corte Constitucional colombiana dijo, mire, este es un caso individual, es el caso del señor Juan o Pedro. En este caso hay miles, porque hay un estado de cosas inconstitucional. Hay una falta de políticas públicas de acceso a la salud, y así como hoy vino este caso, mañana puede venir otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Exhortó al Estado colombiano a adoptar medidas no solo respecto del señor Juan, que era parte en ese pleito, sino de toda esa situación de inconstitucionalidad por omisión que había. Aquí es donde se junta la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión con una variedad de sentencias constitucionales que son las sentencias exhortativas. Hay en materia constitucional cierto tipo de sentencias que en vez de ser adjudicatorias, como son las sentencias de derecho común, Juan tiene razón, Pedro le tiene que pagar, son sentencias exhortativas donde el tribunal exhorta a los poderes del Estado a adoptar medidas generales. Como ocurrió, por ejemplo, en la causa Badaro en materia de jubilaciones, donde la Corte le ordenó al Congreso que sancione una ley que prevea la movilidad jubilatoria, Badaro 1 y Badaro 2 de 2007 y 2008. Son sentencias innovadoras, separadas de lo tradicional, repito, no son adjudicatorias que le dan la razón a uno, no, son exhortativas, exhortan al Estado a llevar a cabo determinadas medidas. Y en materia de inconstitucionalidad por omisión son muy útiles. Entonces, esta doctrina de la inconstitucionalidad por omisión, que se materializa en el caso colombiano, en esta doctrina del estado de cosas inconstitucional, desemboca en una sentencia exhortativa. ¿Y qué efecto tiene la sentencia exhortativa? Tiene el efecto de hacer colectivo un reclamo individual. Porque la Corte le dijo, mire, evitemos que vengan miles de juicios como este. Hoy vino Juan, pero mañana se puede multiplicar. Entonces, yo te exhorto, señores del gobierno, dice el tribunal, yo los exhorto a que adopten una medida general, no solo para solucionarle el tema a Juan, sino a todos los demás. Muy interesante esta doctrina. Ya hay algunos tribunales argentinos que la están aplicando, sobre todo jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente jueces bien leídos, que estaban al tanto de las nuevas tendencias, y se ha llegado a resultados satisfactorios. Y por último, el otro de los mecanismos que quería comentarles, además de las acciones o mandamientos de ejecución, además de utilizar un derecho, como dijimos, no discriminación, debido proceso, y además de del estado de cosas inconstitucional, el otro mecanismo que se conoce en la Argentina es el tema de los subsidios. Muchas veces, cuando se acude a la jurisdicción en procura de reparo, remediación a la violación de derechos por omisión estatal, lo que termina haciendo el juez es apagar un incendio con un vaso de agua. Es decir, ordenarle al Estado que a esa persona en particular le dé un subsidio, por ejemplo, para salir de una situación de calle. Eso ha sido muy común en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le dan un subsidio por 3, 4 meses para que la persona alquile, aunque sea una habitación, y salga de una situación de calle, especialmente cuando hay menores. Pero bueno,
todo esto sigue siendo escaso. Los mandamientos de ejecución, la utilización de otros derechos como paliativo, la doctrina del estado de cosas inconstitucional y los mandamientos, y los subsidios, que son las medidas que hasta ahora se conocen y se practican en el derecho comparado, siguen siendo insuficientes. La inconstitucionalidad por omisión muchas veces no va a tener una solución judicial o jurisdiccional. El maestro Vidal Campos, que trató mucho este tema y fue tal vez el que lo introdujo en el debate en la Argentina ya en la década de 1990, él decía, no a todo le tenemos que buscar solución en los estrados de la justicia, porque cuando se trata de derechos sociales o derechos de incidencia colectiva, la solución que pueda proveer la justicia siempre va a ser insuficiente. Por eso hace un rato les decía apagar un incendio con un vaso de agua, ¿no? La solución tiene que ser general. Entonces, ¿qué decía el maestro Vidal Campos? Bueno, acordémonos de eso el día que vamos a votar. Porque la solución de los problemas estructurales es una solución política. Política en el sentido elevado de la palabra político. Político en el sentido de una decisión de Estado, una decisión general, una decisión para toda la sociedad. Si alguien acude a los estrados de la justicia pidiendo que le den agua potable, el juez no puede darle agua potable a él solo. El juez le va a tener que ordenar al Estado que le provea agua potable a toda una población, como lo ordenó en una causa del año 2007 que se llama Defensor del Pueblo respecto de los indios tobas de la provincia del Chaco, ¿no? Las soluciones no pueden ser puntuales en los casos de inconstitucionalidad por omisión cuando los derechos tienen una cierta repercusión general, ¿no? Derechos sociales o derechos de incidencia. En definitiva, tenemos que ir los abogados provocando la actuación de la justicia, los jueces buscando medidas imaginativas y tenemos que seguir escribiendo en esto. Tenemos que seguir escribiendo la historia, me refiero. Falta mucho camino por recorrer. Hay algunos mecanismos, son los que les conté, pero son insuficientes. Entonces, nos tenemos que poner a estudiar, nos tenemos que poner a trabajar, tenemos que seguir en este camino para encontrar mejores mecanismos para efectivizar todos los derechos y todos los institutos que la Constitución consagra. Quedo abierto a las preguntas y les agradezco mucho por la atención. Bueno, muchas gracias Pablo, excelente la exposición. No sé si está en condiciones ahora la doctora Adelina Loviano para ya empezar, así... Ahí estás. Aquí estoy. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, bárbaro, sí. Bueno, me alegro. En primer lugar pido disculpas porque la verdad es que he tenido muchísimos problemas para comunicarme y estoy con el teléfono, que creo que es lo que más perfectamente me funciona en este momento, pero lo estuve escuchando a Pablo y lo escuchaba correctamente y bien, así que creo que me pueden escuchar a mí también, ¿verdad? Le pido a la doctora Vilcik, por favor, que me avise si hubiera algún problema. Sí, perfecto, no, se la ve y se la escucha perfecto. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, nos salva la tecnología, nos funde pero nos salva a la vez, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a tratar de conectar un poco el tema nuestro con lo que habló el doctor Manili, específicamente porque él trabajó sobre un tema que todavía no está cerrado. Yo diría que a los estados les cuesta y de alguna manera a los jueces les cuesta cubrir esos baches, ¿no es cierto?, que no tiene regulada la Constitución y hasta dónde se puede avanzar con la jurisprudencia cubriendo eso. Y yo creo que de alguna manera el tema nuestro, que va a ser margen de apreciación, podría también integrarse con algunos de los conceptos que dio recién el doctor Manili. Básicamente, el tema del margen de apreciación nos va a llevar a algo que todos conocemos, que es supremacía de la Constitución. Supremacía, el concepto de soberanía como un concepto ya muy consolidado en el derecho constitucional, no solo regional, sino obviamente de todos los países que están dentro de las democracias constitucionales. ¿Qué es este margen de apreciación? Porque de alguna manera yo lo escuchaba recién al doctor Manili cuando mencionó el caso Siri, y dentro del propio tribunal en aquel momento hubo un margen de apreciación. Es decir,
la Corte en aquel momento no tenía más que los procesos comunes. Y tuvo esa idea de crear algo que tampoco fue un invento de la Corte Argentina, porque ya existía el amparo, ¿no es cierto? Andaba circulando por América a partir de la Constitución Mexicana de Querétaro, pero lo cierto es que a la Corte se le ocurrió echar mano de algo que no era propio de la normativa argentina, pero que pudo servir no solo para zanjar el problema en ese caso, sino también para crear toda una figura que va a ser el maravilloso amparo, que obviamente es la garantía de las garantías de los derechos constitucionales. ¿Y el margen de apreciación qué? ¿Qué podría tener que ver? Bueno, hace unos años no hubiéramos hablado de esto hasta que aparece la incidencia tan importante de los tratados internacionales en el derecho interno. Y no solamente la incidencia, sino dónde cada constitución coloque a esos tratados en la jerarquía normativa. Estamos en la Argentina, nuestro verdadero cambio de paradigma, obviamente todos lo saben, es el artículo 75, inciso 22, que coloca a determinados, poquitos, pero con opción de que vengan luego más, tratados de derechos humanos a los cuales les va a otorgar igual jerarquía. ¿Cómo esa palabra igual jerarquía puede tener una interpretación, una significación literal? El artículo no se queda ahí y de alguna manera nos complica después porque dice que complementan la primera parte de la Constitución, que no la derogan, ese no derogan de alguna manera coloca a la Constitución un poco más arriba, me parece, y luego dice que rigen en las condiciones de su vigencia. Como el concepto de que rigen en las condiciones de su vigencia también es interpretable y tiene cierta vaguedad y ambigüedad, la jurisprudencia argentina también lo interpretó. Primero en Giroldi, después en Bramajo, y agregó, lo voy a resumir muchísimo, que también los criterios expuestos por la Comisión Interamericana en sus informes y las sentencias de la Corte Interamericana iban a formar parte, ¿no es cierto?, de esa idea de qué es un tratado que rigen las condiciones de su vigencia. Ese es el plano argentino, nuestro complejo, porque la verdad es complejo, artículo 75, inciso 22. Y ahí empezamos con el margen de apreciación. ¿Qué es en línea general? En líneas generales es la conveniencia o no, vamos a ver, de dejarle al Estado, al cual los organismos internacionales, vamos a hablar básicamente de la Corte Interamericana, porque esos son los únicos actos obligatorios cuando somos parte en un caso, entonces dejarle al Estado cierto espacio para acomodar tanto la decisión de la Corte como su propio comportamiento a ciertas características propias que tienen que ver con su perfil constitucional, con su diseño constitucional, con su historia, con su cultura o con otros fenómenos que tienen que ver con la simetría que tiene cada estado. ¿Por qué decimos esto? En América hay 35 estados con 35 constituciones diferentes, parecidas, similares, pero lo cierto es que las identidades constitucionales son muy variadas. Además de esos 35 países, no los 35 están bajo la órbita de la competencia de la Corte Interamericana. Ahí bajamos a 20 y tantos. Entonces, tengo mucha diversidad constitucional, con parecidos, es cierto, prácticamente todas las constituciones tienen un presidencialismo parecido, un sistema bicameral, pero hay particularidades. Pero para la Corte Interamericana, es decir, para este organismo que actualmente está influyendo tanto en el derecho interno, esos países americanos son como clones, digo yo, son exactamente iguales. No hay una interpretación distinta a las particularidades de cada uno de esos países. La Corte trabaja sobre estándares, la interamericana. Por lo tanto, al trabajar sobre estándares, lo que hace es crear reglas o patrones duros, rígidos. Y una vez que ha elaborado ese patrón, lo aplica a cada uno de los países en forma idéntica. Es decir, no hay margen de apreciación. El tema no pasa por ver si un país debe cumplir o no cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana, porque eso es indudable. El artículo 68.1 del Pacto de Costa Rica expresamente dice
que los estados deben respetar y cumplir aquellas sentencias en las que son parte. De manera que ahí hay una obligación de cumplir. Pero claro, esa obligación de cumplir se va a encontrar con que el cumplimiento de las sentencias de la Corte se hace en el derecho interno. Específicamente el Pacto de Costa Rica dice que la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana se hará por los procedimientos internos de los estados. En la práctica, ¿esto qué significa? Que una sentencia contra la Argentina traerá una serie de demandas, una serie de especificaciones de a qué asciende, a qué se extiende la condena, pero por supuesto, luego esa condena hay que cumplirla en el derecho interno. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Ahí nos encontramos con nuestros propios jueces, nuestros propios códigos procesales, nuestros propios sistemas jurídicos, nuestras propias problemáticas sociológicas, históricas, culturales. Y esto no le pasa solamente a la Argentina, le pasa a todos los países. Cuando hablamos de la cuestión del margen de apreciación, siempre hay dos planos. El primer plano es si los jueces de la Corte Interamericana, que ustedes saben que es un tribunal muy pequeño, son 7 personas, y ellos tienen en su ideario y además dentro de su metodología para redactar una sentencia o su sistema para elaborar una asistencia, una idea de que hay que respetar un cierto margen de apreciación. Ahí me quedo, la respuesta es no. La Corte Interamericana lo ha dicho hasta el cansancio, y además lo dicen sus jueces individualmente, no tiene margen de apreciación, es decir, no tiene una mirada específica para cada estado. Yo voy a dar algunos ejemplos. Por lo tanto, no podemos esperar que la Corte Interamericana, frente a un problema en un determinado país, admita que en su sentencia se filtren determinadas circunstancias del contexto que en otro país o no existen o son diferentes. Ese es el primer plano. Pero el otro plano es el propio derecho interno. Es decir, ¿qué pasa cuando el Estado tiene una condena y la tiene que cumplir? ¿Tiene el Estado un margen de apreciación? ¿Tiene el Estado, los jueces, pero no solo los jueces, porque recuerden ustedes que el artículo 2 del Pacto de Costa Rica dice que no solamente está obligada la justicia de un Estado a cumplir una sentencia o los estándares internacionales, sino cualquiera de los poderes del Estado. El control de convencionalidad se desenvuelve en ese ámbito tan amplio. Entonces la pregunta es, ¿tienen los órganos articulados constitucionalmente de un Estado la autoridad, el permiso, si ustedes quieren, para tomarse cierto margen de apreciación? Este es el problema del que vamos a, nos estamos introduciendo en este momento. Vamos a las dos perspectivas. La Corte Interamericana no tiene margen de apreciación. No lo busquemos, no lo hay. Ellos mismos también lo dicen, además, no solamente en la sentencia, sino que es una manifestación muy expresa de ellos, incluso fuera de los tribunales, que América tiene demasiada diversidad como para darse el permiso de admitir cierto margen de apreciación. Si tuviéramos que hacer una crítica a eso, yo diría que no hay tanta diversidad en América como para que no se pudieran observar ciertas particularidades individuales sin quebrar la estructura del respeto del control de convencionalidad que como última palabra determina la Corte Interamericana. Y si voy al derecho interno, miren con qué nos encontramos. Con que los estados no podemos cuestionar la competencia de la Corte Interamericana. La Corte tiene dicho y escrito en sus fallos que ella es la única que puede cuestionar su propia competencia. Por tanto, fíjense ustedes que no existe la excepción de incompetencia cuando un caso llega a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la Corte tiene dicho, y esto viene de la Corte Europea, y esto viene del derecho de la solución amistosa de conflictos, sobre todo del arbitraje, el concepto de la competencia de la competencia. ¿Qué quiere decir? La Corte es la titular de su propia competencia. A veces decimos los estados se defienden mal cuando frente a un caso manifiestan ha excedido la Corte su competencia. Error. Yo creo que en un proceso, y estamos en un ámbito judicial,
lo peor que uno le puede dar es el argumento al otro que seguramente me lo va a hacer caer. La Corte ha dicho siempre que nadie puede cuestionar su competencia y que el alcance de la competencia de la Corte lo establece ella misma. Inevitablemente me tengo que ir al caso Fontevecchia, que todos ustedes conocen. Y en ese caso Fontevecchia, que es tan interesante que podríamos hacer un seminario entero con él, que no es un caso tampoco, siempre lo rescato, porque era la contestación de un oficio, pero la Corte quería hablar y habló. Podría haber dicho tomo conocimiento y a otra cosa, y no lo hizo. Pero en el caso Fontevecchia la Corte desliza un párrafo donde dice que la Corte Interamericana ha excedido sus facultades competenciales. Bueno, jamás debió haber dicho eso. La Corte Interamericana ha excedido sus facultades competenciales, porque desde nuestro derecho interno podemos considerar eso. Pero desde el punto de vista del Tribunal Supranacional, la Corte nos diría, señor, usted no me puede marcar la cancha a mí. O sea que ese párrafo, yo diría que no es feliz, en una decisión que la verdad es bastante, ¿cómo les voy a decir?, proclive a considerar el margen de apreciación de nuestro Estado. Era, en la Argentina, la Corte no revoca una sentencia que ha dictado. De alguna manera, lo que quiso decir la Corte en ese Ministerio de Relaciones Exteriores entre nosotros, Fontevecchia, la Corte quiso decir era nosotros, por reglas de nuestro derecho público, no revocamos nuestra propia sentencia. Entonces, fue como un diálogo de sordos ese encuentro entre lo que la Corte decía y lo que la Corte argentina, la Interamericana decía y la Corte argentina quería decir. Porque para la Corte Interamericana, recordemos, el patrón es uno y la palabra fue hay que dejar sin efecto la sentencia. Hay que dejar sin efecto la sentencia. Y la Corte argentina toma hay que dejar sin efecto como hay que revocar, cuando había otras alternativas para dejar sin efecto la sentencia que no fuera revocar. Lo que estoy queriendo decirles, y merece una relectura siempre el caso Fontevecchia, es que realmente la Corte argentina podría haber interpretado ese dejar sin efecto la sentencia sin hacerlo con la dureza que lo hizo y cuestionando la competencia de la Corte, que obviamente nunca se la iba a entender. La Corte Europea, mis queridos amigos, sí tiene margen de apreciación, y mucho. Estuve viendo en estos días que ustedes saben que se está planificando un protocolo anexo a la Convención de Derechos y Libertades Públicas Europea, donde se va a institucionalizar normativamente el margen de apreciación. Miren la diferencia. Se está trabajando un protocolo que de alguna manera es como una modificación del tratado para admitir en forma ahora normativa a nivel de tratado internacional el margen de apreciación. Entonces yo tengo un tribunal europeo que tiene una mirada asimétrica de esas asimetrías nacionales y un tribunal americano que no se permite esa mirada que tiene que ver con las particularidades de cada Estado. ¿Cuál es la consecuencia actualmente de esta ausencia de la Corte Interamericana de visualizar eso? Me atrevo a decir, porque bueno, estoy charlando entre colegas, así que puedo un poco dar la opinión, sobre todo para después discutirlo un poquito con ustedes. El principal problema es que las sentencias de la Corte Interamericana no se cumplen. Cuando uno trabaja, y todos ustedes, yo también, permanentemente trabajamos sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la conocemos, la aplicamos, ha sido una creadora, ¿no es cierto?, de doctrina tan importante en la interpretación de los derechos humanos y en la interpretación de nuestros propios textos constitucionales. Pero lo cierto es que cuando estamos trabajando sobre esos temas, tomamos los casos en crudo y sacamos lo que sirve, pero si hacemos un análisis ahora más estricto, de los 420 sentencias tiene hasta la fecha más o menos la Corte Interamericana, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Vamos a hacer una visualización un poco general. La Corte Interamericana en sus primeras sentencias condenaba a una o dos obligaciones al Estado. Pagar una indemnización siempre, publicar la sentencia, luego se fue animando.
hay que reabrir el proceso no respetó las reglas del debido proceso, hay que reabrirlo, reabrir el proceso. Luego se anima un poco más, hay que reformar el derecho interno, esa es una de los condicionamientos que le pone a los estados más difíciles, ¿no? Cuando le dice al Estado, usted debe reformar su derecho interno o debe reformar, como le dijo a Chile, su constitución. En el caso de la última tentación de Cristo, le dijo a Chile que debía reformar la constitución. Y mis queridos amigos, Chile la reformó. Pero bueno, la reformó porque estaban dadas ahí las circunstancias como para que hubiera un consenso en reformar la Constitución. Pero el proceso de reforma de Constitución es bastante más complejo que leer una sentencia que me llega de la Corte y decir vamos a reformar la Constitución. Quiero entonces un poco darles la idea de las reparaciones, lo que se llaman reparaciones. Indemnizaciones, luego, y las primeras fueron indemnizaciones y publicación de la sentencia, pero luego fue reformar el derecho interno, reformar la Constitución, y además empezaron las simbólicas, la disculpa pública, construir un monumento, es decir, ampliando el menú, digo yo, de reparaciones que establece la Corte Interamericana. Y ahí es donde entra el problema del margen de apreciación. ¿Por qué? Porque reformar el derecho interno, reformar la Constitución, significa incorporar una decisión, pero por un mecanismo que necesariamente pasa por la Constitución local. Y si eso no funciona, evidentemente la sentencia va a quedar sin cumplir. Yo les dije que les iba a dar algunos números. Actualmente la Corte en sus sentencias dicta 12, 13, 14 mandas distintas. Es decir, se condena al Estado a 10, 12, 14 obligaciones sucesivas. Por lo tanto, eso también dificulta el cumplimiento. ¿Saben en qué nivel está, considerando no la sentencia entera, sino sumando las casi 6.000 reparaciones que ha dictado hasta hoy? Entre el 18 y el 20%. Quiere decir que más allá de que nosotros vivimos estudiando, leyendo y aplicando en las sentencias, ustedes, en el trabajo judicial, nosotros los abogados en nuestras postulaciones, hablando permanentemente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, parecería que eso es mucho más valioso para generar un desarrollo progresivo del derecho nacional en materia de derechos humanos que el efectivo cumplimiento de las sentencias, porque estamos en un límite entre un 18 y un 20%. Esto es nada prácticamente. Un tribunal al que no se le cumplen las condenas. Entonces, ahí es donde un poco queremos poner el tema. ¿No será que la Corte tendrá que ir abriendo un poco su elaboración, su interpretación, al margen de apreciación? En el sistema europeo, no podemos hacer una comparación tal, ustedes saben que a la Corte Europea entran cerca de 60.000 casos por año, un dato que tengo de hace una semana. Entonces, obviamente, la diversidad y la disparidad es imposible de un seguimiento como tal. Pero la nuestra todavía sigue siendo una Corte supranacional que nos permite un seguimiento y que nos permite una receptividad importante en el derecho interno. Entonces, la pregunta es si no habrá que ir manejando un cierto margen de apreciación. La Corte Europea, ya vemos, no tiene problema, la nuestra sí. Voy terminando, voy cerrando, no sé si estoy en tiempo, Verónica, tú me dirás, pero quiero agregar algo más. No cabe duda que las sentencias contra el país hay que cumplirlas. El artículo 68.1 del pacto dice, todo Estado debe cumplir la sentencia en el caso en que ha sido parte. Pero la Corte ha dicho más. En los casos en que no hemos sido parte, el obiter dictum, la argumentación que hace la Corte Interamericana también es guía de interpretación para los órganos internos. O sea que el país no solo está obligado a cumplir la sentencia de condena, sino también a escuchar y aplicar los criterios expuestos en las sentencias contra otros países. Y por si esto fuera poco, en el caso diario militar contra, creo que es Guatemala, dice
que las opiniones consultivas, también lo que se dice en una opinión consultiva, debe ser escuchado, oído y aplicado por los estados. Recordemos que las opiniones consultivas no son un caso, son una interpretación en abstracto de algún contenido de un tratado de derechos humanos o concerniente a derechos humanos. Por lo tanto, la Corte nos está diciendo que la opinión emitida en una opinión consultiva también debe ser de seguimiento por los jueces internos en principio. Aunque, hago un link, sabemos que para la Corte a hoy el control de convencionalidad no es solo una función de los jueces, sino que es una función de los jueces y de todos los órganos vinculados a la administración de justicia y también de cualquier funcionario público hasta el alcance de su competencia. Prácticamente lo que la Corte ha dicho de Hellman para aquí es que toda persona que ejerce algún cargo en función del Estado tiene que hacer control de convencionalidad. Ahí también quiero hacer un paréntesis, que no lo vamos a hablar hoy. A mí me parece que el control de convencionalidad es un control de los jueces y no de cualquiera. Pero bueno, no es lo que piensa la Corte, les aclaro. La Corte quiere que cualquier funcionario público haga control en el alcance de su competencia. Y termino marcándoles dos ejemplos, que por supuesto no tienen margen de apreciación. Uno son los casos de comunidades aborígenes. La Corte ha hecho un enorme desarrollo de casos, sobre todo el tema del acceso a la tierra comunitaria, las particularidades culturales de las comunidades aborígenes. Esa jurisprudencia es una columna infranqueable, para la Corte es una columna infranqueable, donde todos los estándares son exactamente iguales. Lo que estoy queriendo decir es que la Corte no ha diferenciado, por ejemplo, el acceso a la tierra comunitaria en Paraguay, o en Panamá, o en la Argentina. Y nosotros sabemos que las comunidades aborígenes son diversas hasta dentro de nuestros propios países, y por ejemplo, para poner un caso nuestro, no es lo mismo la problemática de los pueblos mapuches en el sur, que en este momento están provocando un verdadero conflicto, ¿no es cierto?, en la confrontación de la titularidad de tierra, que las comunidades huichis o tobas en el norte, donde no existe ese tipo de conflicto con violencia que absolutamente nos diferencia una comunidad de otra. Ahí tienen un ejemplo donde la Corte, al no tener un margen de apreciación, tiene una mirada tan uniforme que, tengo que decirles, prácticamente ninguna de esas sentencias se ha cumplido. Para dar un ejemplo, Paraguay, que es como está a la cabeza de sentencias sobre todo de tierras comunitarias, no ha cumplido ni una de esas sentencias. Entonces, cuando hablamos de pueblos originarios, tomamos aquella jurisprudencia, pero cuando vamos a la eficacia, ninguna fue aplicada. Y termino con una para que investiguen ustedes, El ojo que llora, en Perú. Esa fue una condena por una terrible violación de derechos humanos en una cárcel en el penal de Castro Castro. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? Había ya un monumento previamente en Lima, El ojo que llora, que era en homenaje a los caídos por Sendero Luminoso. Y entonces la Corte dijo que en ese mismo monumento se pusieran también las piedras con el nombre de los presuntos, los que estaban en esa cárcel y murieron, y que estaban siendo juzgados por haber pertenecido a Sendero Luminoso. Es decir, la Corte estableció a través de una sentencia que el monumento que había hecho para las víctimas sumara también a los eventuales presuntos victimarios. Pero presuntos o no, no hablo del fallo. ¿Ustedes qué creen? Eso nunca se pudo cumplir. Y hasta se habló de levantar el monumento antes de sumar a los dos grupos enfrentados en ese tiempo en Perú, que ustedes saben que fue Sendero Luminoso. Así que bueno, para cerrar, margen de apreciación, todavía un concepto en elaboración. La Corte Europea ha avanzado con eso y sus sentencias se cumplen más. Esto ya es una apreciación nuestra. Y en la Corte Interamericana hay una decisión muy fuerte a que el margen de apreciación no puede aplicarse bajo riesgo de que de alguna manera se flexibilice el respeto de los derechos humanos. En nuestra opinión, no sería así.
Particularmente me parece que sería algo favorable a la progresividad en el desarrollo de los derechos humanos y la eficacia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas, excelente además el tiempo y demás. Hay una, le pido, en Fontevecchia se adoptaron algunas medidas, dice Claudia Victoria Fernández, por el fallo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, espere, creo que... Ahí está. El pago de indemnización, etcétera. No faltó que la Corte Suprema revocara su fallo, dejar sin efecto no es revocar. ¿Qué otra medida considera se pudo adoptar que cubriera el dejar sin efecto un fallo? Gracias. Presumo que la pregunta es para la doctora Loiano, así que... Muy linda y muy buena la pregunta. Esperen que estoy reubicando, sí. Pero la Corte le dio la pauta, ¿eh? La Corte le dio la pauta. Cuando la Argentina dicta esa resolución en el caso Fontevecchia, la Corte Interamericana hace una audiencia de supervisión de cumplimiento, que es lo que hace siempre la Corte. Y en la audiencia de supervisión de cumplimiento, la Corte Interamericana le dice a la Argentina que nunca le había dicho que revocara la sentencia. Le dice, yo dije que la dejen sin efecto, no dije que la revoquen. Y le da ejemplos de qué podría haber hecho. ¿Y cuál fue la solución? Que la Corte la aceptó. Hay como una interferencia, ¿no? Pero no es mía, yo no tengo nada que decir. ¿Cuál fue la solución? En la página de la Corte, donde donde está publicada esa resolución del caso Ministerio de Relaciones Exteriores, hay como una nota al pie, como un glosado, que dice la Corte Interamericana dispuso que esta sentencia debía ser dejada sin efecto. Es decir, la Interamericana aceptó que con esa sola mención se dio por satisfecha de que quedara sin efecto. Hubo alguna otra cosa más. La reparación que debía pagarle Fontevecchia a Carlos Menem la pagó el Estado, que esa es otra forma de dejar sin efecto. La víctima, que era la que tenía que pagar, que era Fontevecchia, la editorial, termina cumpliéndolo el Estado. Así que sí había otras alternativas, y justo para quien hizo la pregunta, en Fontevecchia, si hoy entran a la página de la Corte, van a ver que, por lo menos, espero que no la hayan sacado, tiene una notita donde dice esta sentencia debió ser dejada sin efecto o la Corte Interamericana ordenó que se dejara sin efecto. Así que hay otras maneras, pero la Corte cayó en su propia, ¿no? En su propia trampa y dijo, yo no voy a revocar mi sentencia porque tengo principios de derecho público de la Constitución, el artículo 28, todo muy bien. Pero la Corte no le había dicho revoque, le había dicho ponga a trabajar su imaginación, que me parece que fue lo que faltó. Bien, tenemos más preguntas para el doctor Manili. Si quiere, Adelina, por ahí el micrófono, porque creo que no podemos tener más de un micrófono y se acopla. Si yo lo dejo, me parece ahí. Ahí bien. El doctor Manili le pregunta a Antonio Rosario Giusto, pregunta, había otra antes, pero creo que se fue para abajo. Ahí está. No. Viene, la pendiente ley de coparticipación federal, ¿cómo la incluiría dentro de lo expuesto? Entiendo, al margen de los intereses provinciales, resultan afectados los habitantes de ellas. Y si quiere, de paso, le dejo la otra pregunta, que te parece, Pablo, que te haga las dos, así por ahí las contestás juntas. Hay otra más después, que dice, ¿será que no hay sanciones concretas para las inconstitucionalidades por omisión? Por ejemplo, en Neuquén, 2 miembros del Tribunal Superior de Justicia se han jubilado y habiendo transcurrido varios meses, el gobernador no ha propuesto a sus candidatos. Tampoco no se sabe cuándo lo hará y supongo que no se hace en término porque no está previsto el apercibimiento por no cumplir los plazos. Son esas dos preguntas. Perfecto. Muy interesantes las dos preguntas, las agradezco. Son 2 ejemplos más de cómo puede haber una inconstitucionalidad por omisión en la parte orgánica de la Constitución, es decir, no ya en la parte de los derechos, sino en la parte de organización del poder. Lo que ocurre, la pregunta del doctor Justo, lo que ocurre en materia de coparticipación federal es una vergüenza. Ustedes saben que la última ley de coparticipación federal se sancionó durante el gobierno del doctor Alfonsín en el año 1988, y a partir de ahí esa ley fue objeto de decenas de parches a través de decretos de necesidad y urgencia, a través de los pactos fiscales 1 y 2 de los años 92 y 93,
a través a veces de decisiones administrativas del jefe de gabinete, es decir, de normas de jerarquía infralegal. Pero no solo eso, sino que en el año 94 se incorporó una obligación adicional para el Congreso de la Nación y para las provincias, que es sancionar una nueva ley basada en convenios hechos entre nación y provincia y entre las provincias entre sí. Todo eso se está incumpliendo. El resultado del incumplimiento de eso y de esta ley emparchada que tenemos desde el año 1988 es la destrucción del federalismo argentino, lisa y llanamente. Los gobernadores de provincias son rehenes del gobierno nacional y cada vez que necesitan un dinero para pagar un sueldo tienen que ir a pedir por favor, van en procesión y de rodillas hasta la Casa Rosada o hasta Olivos a pedir fondos para algo tan sencillo como pagarle los sueldos a los médicos, a los barrenderos y a los policías de cada provincia, ¿cierto? Entonces, esa es una inconstitucionalidad por omisión flagrante. El no llenado de cargos, como pregunta la colega de Neuquén, también es una inconstitucionalidad flagrante. Y ella dice, no hay sanciones, es muy interesante esa parte de la pregunta. Miren, hubo algunos casos muy aislados, no de Corte Suprema, sino de tribunales inferiores, en los cuales se estableció una sanción conminatoria o astrainte a cargo del órgano que tenía que cumplir una determinada medida y no la cumplió. En algunos casos ya mucho más específicos, mucho más excepcionales, hubo jueces que se animaron a poner astraintes personales sobre el funcionario para que él las pague de su bolsillo. Pero la ley de medidas cautelares contra el Estado, esa ley que trata de estrangular a las medidas cautelares, sancionada en el año 2013 en el marco de ese paquete de leyes que se llamó democratización de la justicia, ¿no? Estoy hablando de la ley 26854. Esa ley prohíbe que los jueces impongan astraintes a los funcionarios. En materia cautelar, no estaría prohibido en una sentencia de fondo, en una sentencia definitiva. Lo que está prohibido es en el ámbito de una cautelar. Por lo tanto, la respuesta sería, es por ese lado, es decir, además de la sentencia exhortativa, los jueces podrían intimar a los órganos del Estado a realizar la conducta debida para evitar la inconstitucionalidad por omisión bajo apercibimiento de astraintes. El astrainte puede ir tanto contra el órgano, supongamos Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaría de la Vivienda de una provincia, lo que fuere, o contra el funcionario que ocupa el cargo. Yo creo que de esta forma se conseguirían medidas vehementes, ¿no es cierto?, para forzar el cumplimiento de esos derechos que están siendo violados. Gracias por la pregunta. Bien, creo que por el momento no vi que apareciera ninguna pregunta, así que bueno, agradezco obviamente las que se hicieron. Fíjense, tienen todavía tiempo para poder efectuar alguna más. Y por ahí en este tiempo algunas reflexiones como para unir por ahí los dos temas que se me ocurrieron. En realidad coincido, o sea, tengo mi opinión con respecto a lo que hablaba la doctora Loiano del control de convencionalidad, que obviamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo debería ejercer cualquier funcionario público dentro de la República, por ejemplo en nuestro caso, y ahí creo que entra también el tema del margen de apreciación. Si nosotros tenemos control de constitucionalidad difuso en cabeza de los jueces, como un ente administrativo, o sea, vincular el margen de apreciación con el control de convencionalidad cuando conforme nuestro control difuso de constitucionalidad no se correspondería. Creo que ese, por ejemplo, es un límite, ¿no? El micrófono, no sé si tiene... A ver si... Bueno, creo que sí, claro que es un límite. Evidentemente la Corte siempre viene diciendo, la Interamericana, cuando digo Corte, que no importa el sistema de control de constitucionalidad que tenga el Estado, no importa si es concentrado o difuso, lo cual también tiene sus aristas, porque en los sistemas de control concentrado, ahí Pablo comentó uno de los casos importantes, ¿no es cierto?, de la Corte colombiana sobre el tema de la inconstitucionalidad por omisión, pero es un sistema muy distinto al nuestro, ¿no?, donde está consolidada en esa Corte Constitucional el control de constitucionalidad. Entonces acá que lo tenemos disperso, pero que está a cargo de los jueces, es muy difícil entender que haya un control de convencionalidad a través de cualquier funcionario público en cualquier nivel, dice el caso Hellman.
en cualquier nivel. Entonces yo no sé si el policía que está en la esquina no puede hacer control de convencionalidad. Desde mi punto de vista es un disparate, pero creo que es de esas cosas que suenan muy lindas, como decir toda la sociedad está encolumnada atrás de hacer cumplir los derechos humanos. Pero bueno, no es así, y en los sistemas como el nuestro la última palabra la tiene el Poder Judicial, y me parece que ese es el que hace el control. Les comento que Sergio García Ramírez, que es el autor del control de convencionalidad, un poco el padre de la criatura, piensa como yo estoy diciendo, porque esto lo he charlado yo con él. Y él dice, nunca pensé, ustedes saben que nace con el caso Almonacid Arellano, por allá en el año 2006, o sea que no es tan viejo, y él me ha dicho a mí, nunca pensé que iba a expandirse hasta que se considerara que cualquier autoridad pública en cualquiera de sus niveles puede hacer control de convencionalidad. Pero bueno, a la Corte Interamericana eso le ha gustado mucho y ahí va. Y creo de alguna manera, Verónica, como decís, en nuestro sistema el control de convencionalidad es muy fácil. Tenemos jerarquizado el tratado y cualquier juez hace control de constitucionalidad, la conexión es perfecta. Nosotros no tenemos problema con el control de convencionalidad, desde mi punto de vista. Con la mecánica, digo, ¿no? Exacto. No sé si hay alguna pregunta más. También por ahí para... Yo querría agregar a lo que dijo la doctora Loiano, que por supuesto que una inconstitucionalidad por omisión, tolerada a nivel nacional y que no obtuvo reparación en todas las vías jurisdiccionales que entable la persona afectada, luego va a generar la responsabilidad internacional del Estado y el Estado va a ser pasible de ser condenado en el sistema interamericano. Ahí es donde se juntan las dos charlas que vimos hoy para el público en general, ¿no es cierto? La inconstitucionalidad por omisión también tiene una faceta interamericana o internacional. Y vamos a ser condenados por una inconvencionalidad por omisión si lo que ocurrió a nivel nacional también viola una norma del pacto. Quería agregar eso. Bien, justamente mi segunda observación para unir era unida a lo que dijiste que tiene que ver con la legitimidad o sea, yo de hecho el rol que tengo acá en el instituto viene de una pregunta que hice, me acuerdo, en la Corte, que tenía que ver con la legitimidad democrática de la Corte cuando se expide y lo que se dice en las exhortaciones no es cumplido, en relación a Berbisky, ¿no? Y creo que lo que se compadece con lo que pasó en Berbisky, que se refleja con el Berbisky 2 de hace unos días, de mayo pasado, 16 años después, y que no se sabe cómo concluye una causa, una acción colectiva, ¿no? Que no se le da cierre, como pasa con Mendoza y con otros fallos que van quedando en el tiempo. Creo que tenemos el mismo problema de lo que pasó con Fontevecchia, que quizá nos sorprendió tanto, pero nos pasa siempre, me parece, con las sentencias exhortativas y la legitimidad democrática del sistema interamericano, democrática no, pero legitimidad del sistema interamericano y de la Corte cuando se expide de manera exhortativa, creo que tenemos ese mismo problema, me parece, y parecería una inconstitucionalidad por omisión al no tener, pienso, o inconvencionalidad legislado una ley de ejecución de sentencias interamericanas o una ley de ejecución de sentencias colectivas. Creo que también tiene que ver, me parece, ¿no? Como para mezclar los dos temas, digo, como disparador. Pero... no sé. Sí, coincido. No tengo nada que agregar. Bien. Lo mismo. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que me parece que... Así que bueno, muchísimas gracias a todos por las palabras de agradecimiento. Particularmente estoy agradecida a ustedes, a los doctores Loiano y Manili, que fueron profesores míos, y para mí es un gusto estar compartiendo siempre estos espacios. Así que, bueno, y les agradezco a ustedes, y seguramente por ahí con el instituto seguimos organizando actividades, así que probablemente nos volvamos a ver. Y esta charla, que hubo una pregunta al comienzo y también para los que se les ha cortado, seguramente ya mañana la tienen en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Judiciales, así que seguramente las pueden ver esta charla y las anteriores también. Así que bueno, gracias a todos, gracias al instituto y nos vemos. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Verónica. Adiós. Chao, muchas gracias.